Los saludo a todos, te saludo, amigo Elkin. Gloria a Resulta lo, Dios. Sí, dale, adelante, estimado, bendiciones, adelante. resulta lo siguiente, ustedes dijeron algo ahora y veo que lo dicen porque no lo han entendido, ¿sí? El Espíritu de Cristo, dijeron, ahora va a salir Carlos Enrique y va a decir que el Espíritu de Cristo. Es que usted no ha leído primera de Pedro 1:11, ¿sí? El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas anunciaba los sufrimientos de Cristo. ¿Quién anunciaba los sufrimientos de Cristo? ¿Qué espíritu era? ¿Qué espíritu había en Isaías, por ejemplo? El Espíritu Santo, que es el Padre. Ese espíritu fue el que hizo hablar a Isaías con Isaías 53. Espíritu Santo dijo bien clarito, ¿sí? Que sería varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿sí? Esa es una profecía, que la dijo ¿quién? El Espíritu de Cristo. Pero ¿quién es el Espíritu de Cristo? ¿Qué dice Hebreos 1:1? ¿Dice que el Espíritu Santo habla por boca de los profetas o dice que el Padre? ¿Ah? ¿Y qué dice en el versículo 2? ¿Habló en los postreros tiempos por medio de quién? Por medio del Hijo, que es lo que ustedes tampoco creen. Entonces no había un hijo allá, mi hermano. Obvio, no podemos negar un ser humano. Es que Bueno, ok, es que ustedes perfecto. no negamos al Hijo, no. Nosotros no negamos al Hijo. Antes Bueno, bien. pero perdón, entonces si no había un hijo por allá, ¿por qué dice el Espíritu del ungido? Estaba allá con ellos, anunciando, a ver, explique eso. Es que el Espíritu de Cristo es el Padre, que es el mismo Espíritu Santo y anunciaba por boca de los profetas, ¿sí? Habló por boca de David, habló por boca de Moisés, el Padre. Era el que hacía hablar a los hombres de Dios, a los profetas. Era el Padre, no era otro espíritu. Porque O sea, ungido, significa, pero ungido significa que alguien ungió. Entonces, ¿quién ungió a ese ungido? Que es Cristo. ¿Quién ungió? Mire. ¿Fue ungido un espíritu o fue ungido un ser humano? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer. Es que el ser humano tiene un espíritu. Ok, entonces él tiene un espíritu propio. Cristo ungió a Cristo, lo que tú me estás diciendo, mi hermano. Cristo, ok, tú estás diciendo que el espíritu de Cristo, que es Cristo. El espíritu de Cristo, no de Cristo. Ok, usted tiene que cosa. Mire, el espíritu de Cristo es el Padre. Cristo es el Padre manifestado en carne, el enviado, el Mesías, el mensajero. Cristo ungió a Cristo. No. El Padre unge al Cristo. Entonces, ese ser humano, ¿quién era? Ese ser humano que nació de María, ¿quién era? El Cristo, que es el Padre manifestado en carne. Por eso, ahorita ustedes están hablando del tentador. Entonces, tienes dos Cristos, tienes dos Cristos, mi hermano. No, tengo uno, que fue el que fue al Madrid y fue crucificado y fue traspasado, que murió. ¿Y quién ungió a ese que fue traspasado? ¿Quién lo ungió? Ese espíritu que es eterno, que es el Padre, que también es el espíritu de Dios, porque es que usted tiene que aceptar algo. Que la Biblia no diciendo, pero mi hermano, es que estás diciendo que es el espíritu de Cristo. Estás diciendo que es el espíritu de Cristo. Entonces, dices que estoy aclarando que ese espíritu de Cristo es el Padre. Que es el mismo exacto. Por lo tanto, el Padre no puede ser Cristo a nivel personal, mi hermano. ¿Ves lo confundido que estás? No puede ser Cristo. No, mire lo que Jesús le dice a Felipe y a los apóstoles. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Ahí estaba. Pero es a nivel espiritual, no personal, mi hermano. Lo que yo te estoy explicando a ustedes desde hace tiempo. No me cortes, ¿sí? Entonces, sí, déjalo hablar un momentico y luego déjalo que él responda. El Espíritu de Cristo ungió al Cristo, adelante, no lo vayas a interrumpir. Nosotros y no me has conocido. Señor, le pudo haber dicho Pedro, Señor, nosotros sabemos que tú eres el Cristo y tú mismo no lo aceptaste. No, él está hablando desde el Padre porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre, no le dijo, muéstranos al Hijo. ¿Sí? ¿Por qué Felipe le dijo, muéstranos al Padre? Porque Jesús dijo, nadie viene al Padre. Si Jesús hubiera dicho, nadie va, pues Felipe no hubiera dicho, muéstrame al Padre porque no estaba allí.
Pero ese nadie viene está denotando algo importante. El Padre está allí. Jesús está diciendo, el Padre está aquí. ¿Sí? Entonces, ahí por eso él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Son 3 años de ministerio conmigo y no sabes quién soy. Por eso él le dice, ¿cómo pues me dices que te muestre al Padre? ¿Sí? Y el texto clave es el 10. El texto clave es el 10, porque ahí es donde más me gusta a mí, porque Jesús dice que las palabras que salían de la boca de él, ¿sí? Cuando yo le digo a un ciego, ciego ve, o a una pecadora vete y no peques más, o a un cojo salta, ¿sí? No soy yo el que está haciendo eso, es el Padre que está haciendo sus obras, es el Padre que le dice al ciego, al cojo, es el Padre, no soy yo. Ah, entonces las palabras que salían de la boca del Hijo, ¿quién era? El Padre. Eso concuerda con Hebreos 1, 2. Ahora nos ha hablado por el Hijo. El Padre estuvo en la tierra hablando por boca del Hijo. ¿Sí? Por eso 2 Corintios 6, 16 es clarito. Es Dios, Jesucristo es Dios. Y vuelvo y le repito, voy otra vez a 1 de Pedro 1:11, donde clarito dice el apóstol Pedro, el Espíritu de Cristo, o sea, el Padre, que estaba en los profetas, anunciaba los sufrimientos de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que era antes que Abraham fuera? Tiempo, estimado, pero no ha respondido si el Espíritu de Cristo ungió al Cristo. Adelante. Sí, claro. Sí, el Espíritu de Cristo ungió al Cristo, porque el Espíritu de Cristo es el Padre. Y en Hebreos 5:5, entonces el Cristo se glorificó a sí mismo. Sí. Bueno, espérate que estoy ocupado, espérate. Ahorita seguimos. Elkin, me gustaría responder algo rapidito, si me das el... Sí, dale, adelante, que él se fue un momentico. Ustedes han visto la tremenda confusión que tiene el estimado. Mira lo que dijo. Él dice que ese que él dice que es el Padre, dijo, porque no soy yo el que hago las obras. Pero ¿acaso él no está defendiendo aquí que ese que murió en el madero es el Padre? Entonces miren que ahora él está reconociendo que ese que es el Padre dijo que él no hace las obras, sino el Padre que mora en él. Ustedes se están dando cuenta de que él está haciendo una diferencia a nivel personal de uno y del otro. ¿Se han dado cuenta todos aquí presentes? Miren lo que él no sabe ni lo que está hablando. Él está confundido. Y otra cosa, dice que el Espíritu de Cristo ungió a Cristo. Pero espérate, entonces tiene 2 Cristos literalmente. Ustedes acaban de escuchar al estimado que acaba de confesar que hay 2 Cristos. Uno que unge y el otro que es ungido. Ustedes están viendo la confusión que tiene el estimado Carlos con el modalismo. Y es la misma confusión que tienen todos los modalistas. Pero mírenlo aquí claramente. Dijo, el Espíritu de Cristo ungió a Cristo. Pero espérate, ¿cómo es eso? El Espíritu, Cristo ungió a Cristo. Está diciendo aquí el estimado, amado. Ustedes mismos saquen sus conclusiones. Yo no voy a hablar mucho más. Ya el mismo Elkin y yo nos hemos dado cuenta. Y aquí lo hemos comprobado de la confusión que tiene el estimado. Dice que no entendemos, pero el que no entiende, el que vemos que está bien perdido, doctrinalmente es el Carlos, lamentablemente, porque él tiene 2 Cristos. Uno que unge y el otro que es ungido. Ustedes lo han visto aquí. No hay que hablar mucho porque él mismo lo acaba de decir. No. Que ese, él lo dijo, que ese, que el mismo Padre, que es Cristo, dijo que él no hacía las obras. Y después dice que ese era el Padre. Entonces, pues tiene a 2 Cristos. Un Cristo que no hace nada y un Cristo que sí lo hace todo. ¿Me entiendes? O sea, él tiene literalmente 2 Cristos. Acaba de decir que Cristo dijo que no hace nada por sí mismo. Y después dice que el Cristo que está dentro, que lo ungió a él, sí lo hace todo. Entonces él tiene 2 Cristos literalmente. Bueno, es algo tremendo, de verdad. No hay quien entienda eso. Por lo tanto, él no ha entendido Juan 14:9 porque Jesús habló a nivel espiritual, no a nivel personal, porque Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién tú dices que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dijo, tú eres el Padre eterno. Así que está tremendo.
Tremendo. El estimado Carlos dijo que el Cristo es ungido por el Cristo. O sea, Cristo mismo dijo que hay un otro consolador. Entonces ese otro consolador es otro Cristo. Sí, porque si Jesús dijo que os enviará, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, y él está diciendo que ese otro consolador, al quitar la palabra consolador y poner Cristo, le está diciendo es otro consolador o otro Cristo. O sea, él tiene el Cristo ungido por otro Cristo, porque el que unge no se llama hijo ungiendo al hijo. El que unge no se llama padre ungiendo al padre, ¿verdad? Ni es el padre ungido por el hijo. Es que es un desorden. O sea, el orden bíblico es que el que ruega al Padre no es el Padre ni el Espíritu, sino el Hijo. Este Hijo es el Cristo, ¿verdad? Porque es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Es viene siendo en unidad con el Padre uno. Y él ruega al Padre, ¿para qué? Para que a la iglesia sea enviado otro, del griego halos, otro. Entonces, si ese otro halos, ese es Cristo, él tiene diciendo, yo rogaré al Padre para enviar otro Cristo. Seguro, ellos tienen ¿cómo llama ese pasaje? En Juan 14, creo que es el verso 17, ahora lo voy a presentar en pantalla. Él dijo, el Cristo es ungido por el Cristo. Entonces, si el Cristo es ungido por el Cristo, entonces tenemos otro Cristo, sí, otro consolador Cristo. O sea, yo rogaré al Cristo, imagínate, el Cristo diciendo que va a rogar al Cristo, porque Cristo es Dios, sí, pero él no es la persona del Padre, es la persona del Hijo. Distintas personas en Dios, en el único Dios hay distintas personas. En el Hijo habita corporalmente la deidad, busquen en un diccionario que es deidad, en la sustancia y la esencia de Dios. ¿En quién? En ese corporalmente, en ese cuerpo de gloria, en Cristo, que es Jesús el Hijo. Tiene un Dios y Padre. Y este Padre es, por naturaleza, es ese Dios llamado, perdón, bájenle aquí, hermano, eso. Ya le doy el espacio al hermano Sergio, que es trinitario. Gloria a Dios, llegó otro trinitario. Como yo. Entonces, bájale, estimado, no abras, estimado, que está sonando un perro allí. Ya te doy el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que el estimado Carlos de la IPU, el día 40 años, le han enseñado que el Cristo ungió, es ungido que por el Cristo. O sea, el ungido resultó que es ungido por un ungido. Entonces así nadie salió ungido. ¿Por qué? Porque es que hay ungido que ya está ungido, ungiendo a un ungido. ¿Sí me entiende? Es como que yo digo, bueno, voy a ungir a Arturo y resulta que Arturo no está ungido. Pero si usted es el ungido, ya está ungido, ¿para qué se va a ungir si usted ya está ungido? Si Cristo es el ungido. ¿Sí me entiende? Pero él dice, sí, el ungido ungió al ungido. Pues si ya está ungido, ¿para qué va a ungir a alguien que ya lo ungieron? Es una confusión. Entonces, el Cristo, ¿cómo te digo? ¿Cómo va a decir que va a rogar al Cristo que lo envió? Y que ese Cristo, rogando al Cristo que lo envió, para que sea enviado el otro consolador, Cristo. Entonces tienen tres Cristos. Adelante, estimado Sergio, ahí en breve, adelante, estimado, con bajito volumen porque tenemos un volumen bajito. Adelante. Bueno, saludos para ti, Elkin, para el estimado Arturo y para Carlos Enrique, que está por ahí también. Bueno, yo sí quería hacerle una pregunta a Arturo, que acabo de escuchar que él fue universitario modalista. Sergio, estimado, se te está cayendo la señal. Se oye entrecortado. Aparte de ese test, aquí algo raro pasa, yo a esto no me escuchan.
¿No me escuchas? Ahí sí, dale. Arturo, ¿me escuchaste la pregunta? No te entendí nada. Bueno, ¿cómo me escuchas ahí? Sí, ahora te escucho bien. Bueno, que escuché cuando dijiste que ese texto de la blasfemia del Espíritu Santo te comenzó a incomodar y como a ver que algo no cuadraba. Aparte de eso, hubieron otros versículos, otros pasajes donde de pronto pasabas aprietos y veías, algo no me cuadra aquí, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, en Juan 3:16, donde vos comenzabas a ver cómo cuadrar esas dos personas en una. Aparte de ese texto de la blasfemia, comenzaste a ver otros textos complicados que te llevaron a tomar la decisión de que bíblicamente el Padre y Jesús son diferentes. Sí, de hecho, montones de textos, pero el más que me impactó fue ese, porque el modalista se enfatiza mucho en que Jesús es el Espíritu Santo, o sea, el mismo Espíritu Santo hecho carne, pero otro que me impactó mucho fue Apocalipsis 5, y que yo cuando me tocaba defenderlo, pues tenía que maniobrar terriblemente y me ponía nervioso porque no sabía cómo explicarlo bien, donde dice que el Cordero se acercó al que está sentado en el trono y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Yo dice, ay Dios mío, ¿qué me invento aquí? Pero Apocalipsis y ese texto fueron los más impactantes que me lograron sacar de la doctrina modalista. Arturo, te comento una anécdota, te comento una anécdota que nos pasó en el canal de Joaquín, donde en un programa así parecido a este entró Villegas y Joaquín Urrutia le preguntó acerca del texto de Mateo 16:17, donde Pedro tiene la revelación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, y Villegas se quedó casi 40 minutos, mejor dicho, fue desde Génesis hasta Apocalipsis para responder esa pregunta. Fue la misma cuestión, que realmente ese texto también es bastante complicado para el modalismo, para explicar que ese Jesús es el mismo Padre que estaba en los cielos. ¿Qué opinas de eso? No, definitivamente, ese texto es mortal. Y Juan 8:16, el que yo di hace un momento, donde dice Jesús, porque no soy yo solo, aquí prácticamente el modalismo no tiene oportunidad alguna, no la tiene. O sea, el mismo Jesús nos está declarando de que él no está solo, y ese texto que me acabas de decir también fue clave, porque Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién tú crees que soy yo? O sea, que Carlos, yo no sé qué Carlos va a decir aquí. Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dijo, tú eres el Dios viviente, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, Pedro, inspirado por el Padre, le dijo quién él era a nivel personal. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya llegó el estimado Carlos. Pues decíamos por la parte donde él dice, le hizo la pregunta si el Cristo fue ungido por el Cristo, y él dijo que sí. Yo quisiera que el estimado nos hablara un momentico y explicara la unicidad. Él lleva 40 años como unicitario en esta iglesia y él ha sido adoctrinado de esta forma. Entonces yo entiendo que Jesús, o sea, el Cristo ruega al Padre para enviar otro consolador. Usted ahí tiene que entonces otro Cristo, para enviar otro Cristo. Si el consolador le cambiamos la palabra Cristo, es enviar otro Cristo. Adelante, estimado Carlos Arturo. Carlos Enrique, perdón. Bueno, primero que todo, no he dicho que Cristo ungió a otro Cristo. No, yo no he dicho eso. Dije que el Espíritu de Cristo, que es el Padre, ungió al Cristo. ¿Sí? Aclaro. No pongan a decir ustedes lo que uno nunca ha dicho, que eso no les queda bien. ¿Sí? Vuelvo y repito, no dije que el Cristo ungió a Cristo. Dije que el Espíritu de Cristo, que es el Padre, ungió al Cristo, al nacido de María. Pues eso es algo que ustedes tienen que mirar. Ahora, cuando oí que el amigo dijo que Apocalipsis 5, resulta, mi querido amigo, que en Apocalipsis 5
no tenemos que decir más de lo que se debe decir. Yo le pregunto, ¿así de ciego estaba el anciano que al cordero lo vio como un león? Escúcheme, ¿así de ciego el anciano estaba que al cordero lo vio como un león? Imagínese, ¿sí? Porque el anciano le dice a Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, pero Juan ve un cordero. Confundir un león con una oveja es como difícil. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa con ese texto? Ese texto, igual que Daniel 7, son llamados textos antropomórficos. Es un lenguaje que Dios utiliza para que el hombre pueda entenderlo a él, ¿sí? Pero no hay un león igual a un cordero, jamás. El león de la tribu de Judá es el padre y el cordero es el hijo, ¿sí? El anciano lo ve como el padre, Juan lo ve como el hijo, pero están viendo al mismo ser, ¿sí? Al mismo ser. Entonces, todas estas cosas hay que mirarlas como es, porque uno no puede irse a hablar lo que no es, ¿sí? Ahora, cuando yo digo que el Espíritu Santo, que el Cristo lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿qué espíritu lo llevó? ¿El diablo? No, no fue el diablo. ¿Sí? Ahora, yo no puedo decir que Cristo tenía 3, 4 espíritus. ¿Cuál es el espíritu del Hijo? ¿Cuál es el espíritu que él entregó? ¿El espíritu humano que dicen? No, no, porque si tuviera espíritu humano, entonces no es como dice en Gálatas, ¿sí? Me preparaste cuerpo, no, sería me preparaste un hombre, ¿sí? Porque un hombre sí tiene espíritu, pero dice es me preparaste cuerpo, no un ser humano, porque si fuera un ser humano sería posesión, y no es posesión, es manifestación, que son dos cosas muy diferentes. Mire, la doctrina de la unicidad no es difícil, me duele por los que dicen que gracias a Dios salí de la unicidad y ahora estoy en la Trinidad, ¿sí? Porque me duele, porque no saben lo que han dejado. Mire, ese Pedro que un día dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo vemos luego, allá en Hechos, diciendo al santo y justo. ¿A quién se refiere? Al Padre. Porque no hay dos justos. ¿Qué dice el Padre allá en Isaías 45, 21? Que solo Él es justo y salvador y no hay más. Lo dice el Padre. Tiempo, estimado. Ya terminó. Déjame terminar con lo de Hechos. Entonces, dale, Pedro, Pedro que fue el que dijo, tú eres el Cristo, hijo, está diciendo después que al santo y justos cambiaste por una homicida y mataste al autor de la vida. ¿Está hablando de quién ahí el hermano Pedro? Está hablando de el Padre. En Hechos se está hablando del Padre. Para todo judío, el único ser santo y justo y que hizo los cielos y la tierra y todo lo creado es el Padre, no el Hijo. ¿Sí? No el Hijo, porque por eso Isaías 44, 24 es mejor dicho, retumbante en la doctrina unicitaria. ¿Sí? Perdón, estimado, perdón, pero ¿cómo que no el Hijo? O sea, entonces el Hijo no es el mismo Padre, entonces. Usted está diciendo claro que el Hijo no. No. Por eso les estoy diciendo, estamos hablando del Espíritu del Hijo, que es el Espíritu por del eso. Cristo, que es el Padre. Entonces, ¿quién hizo los cielos y la tierra? El Padre. ¿Quién es santo y justo? El Padre. Pero él le pregunta. Se manifestó como Hijo. Ya, pues, un momento. En semejanza de hombre. Ya, un momento ahí. Usted acaba de decir que el Hijo no hizo nada, que el que hizo todas las cosas y tal, fue el Padre. Bueno, amén, gloria a Dios, pero ¿qué pasa? No se supone que ese Hijo es el mismo Padre. O sea que ahí sí el Hijo no es el mismo Padre, porque usted dijo, no, el Hijo no fue, ¿no se supone que es la misma persona? No. Mira, Elkin, entiende esto. Una cosa es hablar del Hijo, ¿sí? Que estuvo en esta tierra como ser humano durante 33 años. No estoy hablando de un Dios Hijo eterno que existía con el Padre. No. Estoy hablando de el Hijo de María. ¿Sí? Él no hizo nada. Pero el espíritu de ese Hijo que era antes que Abraham fuese, que es el Padre, ¿sí? Ese sí hizo los cielos y la tierra. Ese sí es el único santo y justo. Ese es el autor de la vida. ¿Sí? Estoy haciendo una aclaración. No estoy hablando del ser humano, de la carne, del cuerpo, no.
Estoy hablando de lo que hay dentro de ese cuerpo, que es el Padre, que es el Espíritu de Cristo. Para Pedro y para Pablo es el Espíritu del Señor o el Espíritu del Hijo. Ok, un momento, estimado Carlos, para que ahorita le pregunte el estimado Sergio Arturo. Usted está hablando de que habitaba en ese cuerpo. Bueno, ¿cuándo dejó de habitar? Porque para usted salió el Espíritu Padre del cuerpo, ¿o no? No. ¿Cuándo dejó de habitar? No. Solo salió por 3 días. Solo, sí, pero sí salió o no salió, porque usted dice solo salió por 3 días. ¿Cómo así? Solo por 3 días. Claro, el cuerpo no muere. El cuerpo no muere si no sale el Hijo, el Padre de ahí de ese cuerpo. O sea, el Padre lo llena todo, pero el Padre se dejó en vacío ese cuerpo. ¿Cómo? Explícalo ahí. Lo dejó en vacío, adentro, el cuerpo. ¿Sí? O sea, no, Dios llena todo, pero llenaba todo el universo menos ese cuerpo. Durante 2 o 3 días menos ese cuerpo. Porque o sea, el cuerpo por dentro del cuerpo, el Hijo estaba vacío, o sea, no había ni Dios adentro ni nada. No había espíritu, no había espíritu. Solo que carne, ¿no? Carne. Vuelvo y le repito. Dentro de ese cuerpo Dios no había Dios ni adentro ni afuera. O sea, afuera sí había Dios, pero adentro no había Dios de ese cuerpo. Ese cuerpo quedó sin espíritu, vuelvo y te repito. Y la Biblia aclara. El Padre lo llena todo, por eso. ¿El Padre lo llena todo o no? Sí, lo llena todo. ¿Y llenaba ese cuerpo que está muerto o no? Pero no le daba vida en ese momento. El cuerpo estaba muerto. No le daba vida. ¿Y entonces qué salió de ese cuerpo? De ese cuerpo salió el espíritu del Hijo, que es el Padre. O sea, salió el Padre lo llena todo y a la vez sale y entra el cuerpo. Sale y entra el Padre. Ese cuerpo queda vacío, queda sin espíritu. Bueno, entonces, bueno, ese cuerpo que está allí es el Padre muerto, 3 días ahí, el Padre, ese cuerpo. Sí. Ajá. O sea, entonces tú tienes un padre vivo, un padre muerto, ¿cómo es ahí? Mira, Elkin. Lo que hay que entender es esto. Jesús es el Padre, el Hijo es el Padre, por ser el templo, cuerpo, tabernáculo del Padre. ¿Sí? Pero el Padre es espíritu. El Padre no es carne. Se tomó una semejanza de carne a semejanza de hombre. Eso fue lo que hizo él. ¿Sí? Pero ese Dios que es el Padre en semejanza de hombre, ¿sí? Hay que saber la aclaración. Por eso Jesús dice, yo y el Padre uno somos. O sea, mi carne y el Espíritu del Padre uno somos. Mi última pregunta, estimado, para aclarar esta doctrina que tú estás enseñando, porque yo fui de la IPUC, no te estoy diciendo. Entonces, ¿quién habló cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló que iba a entregar ese espíritu? El Padre habla, pero habla en semejanza de hombre, o sea, como hijo. Bueno, y ese Padre en semejanza de hijo, ¿a qué Padre le entregó ese espíritu? Al Dios que es espíritu, que estaba en los cielos. Pero sí recibieron ese espíritu, ¿o no? Claro. Es que es como cuando la Biblia usted encuentra y dice que la iglesia se la va a presentar a sí mismo. Si el Hijo no es el Padre, tiene que presentársela al Padre. Pero si se la presenta, el Padre, entonces en tu unicidad hay un Padre invisible que recibe el espíritu del Padre visible. Sí. Sí, okay. Claro. Bueno, adelante, estimado Carlos. Entró Carlos, Pablo Sánchez se fue. Adelante, ¿quién va a hablar ahí? Creo que sigue. Me toca a mí ahora. Sigo yo. Ok. Sigue Sergio. Dale despaciecito ahí, Sergio. A Arturo, a Sergio. Dale, estimado hermano Sergio. Carlos, saludos, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Dios te bendiga. Amén, Carlos. Carlos, te pregunto, en Mateo 16, 17, el pasaje dice de la siguiente manera, que a Pedro le fue revelado que Jesús era el Hijo del Dios viviente, pero nosotros, por lo que hemos escuchado ya unos meses atrás, la unicidad enseña que Jesús es el Padre encarnado. Entonces, ¿vos cómo interpretás ese pasaje ahí, teniendo como referencia que la unicidad dice que ese Jesús que estaba al frente de Pedro es el Padre encarnado, pero a Pedro le es revelado
Jesús le dice que se lo reveló el Padre que está en los cielos. ¿Vos cómo interpretás ese pasaje desde tu punto de vista unicitario? Cuando Jesús Le dice a está... Pedro, bienaventurado, te leo el pasaje para que lo entendas. Jesús le dice a Pedro, Sí, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, me gustaría que vos desde tu perspectiva unicitaria nos dijeras cómo cuadras ahí el asunto, entendiendo pues que la unicidad enseña que ese Jesús es el Padre encarnado. Sergio, hay que entender algo. Jesús en muchas ocasiones habló como hijo, como ser humano, en otras como padre, como el único Dios. Entonces, como hijo, él dice, mi Padre que está en los cielos. Como Dios dice, el Padre que mora en mí. ¿Sí? Entonces, eso hay que entenderlo, porque no hay que aislar textos. Si yo tomo solo los textos donde Jesús dice, el Padre me envió, ¿sí? O Padre recibe mi espíritu, estoy dando a entender que el Padre es uno y el Hijo es otro. Pero cuando yo leo textos como Juan 14:10, por ejemplo, o cuando dice Jesús, por ejemplo, mi Padre trabaja, yo también trabajo, o cuando dice el que me envió conmigo está, ¿sí? O textos como Pablo que dice que el Padre estaba en el Hijo reconciliando consigo al mundo. Cuando yo tomo textos similares, estoy demostrando que solo hay uno, que es muy diferente a cuando yo digo el Padre que me envió, o cuando yo leo, por ejemplo, Juan 3:16, ¿cierto? Ya ahí estoy denotando que son dos. Entonces hay que entender eso. Eso es lo que se llama revelación. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. ¿Sí? Y nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Pero ¿cómo el Padre va a traer a alguien si yo no tengo el Espíritu Santo que es el Padre, que es el Espíritu del Cristo? Tengo que tenerlo. ¿Sí? Para poder que yo pueda decir, el Padre lo trajo. Listo. Adelante, estimado Sergio. ¿Está conforme con la Regálame un respuesta? minutico nomás. Regálame un minutico nomás. Carlos, entonces, si bien le entendí, usted nos acaba de explicar que hay en ese pasaje de Mateo 16:17. El Padre, aunque ese Jesús es el Padre encarnado, ahí habló fue no el Padre, sino que habló el Hijo. Ahí habló el Hijo. En ese momento habló el Hijo y el Hijo, como hijo, dijo, mi Padre que está en los cielos. Así interpreta la unicidad de ese pasaje ahí, Carlos. Si bien le entendimos. ¿Sí? Por ejemplo, el día de la tentación, ¿fue tentado quién? ¿El Padre o el Hijo? Fue tentado el Hijo, un ser humano, ¿sí? Porque Dios, que es espíritu, no puede ser tentado. ¿Cómo van a tentar a alguien que no ven? Pero más sin embargo, miren lo que le dice el Señor Jesús al tentador. No tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Y sabemos que los demonios solo creen en un Dios y tiemblan, ¿sí? Pero le dice al tentador el Señor Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, diciéndole, yo soy tu Señor y tu Dios, sino que a Él solo servirás y a Él adorarás. Mire usted nomás la respuesta ahí. La enseñanza tan grande que da el Señor Jesús está mostrando que Él es el Padre, ¿sí? Que Él es el Dios de Satanás, que el Dios es el Dios del tentador. ¿Me entiendes? Adelante, Elkin, paso palabra. Listo. Adelante, estimado Arturo. Ok, bueno, tú has dicho algo tremendo. Dijiste ahorita que Jesús, el Hijo de Dios, no era un hombre, sino un cuerpo. Eso me impactó. Ahora acabas de decir que el Hijo pudo ser tentado por ser hombre. Mira tu contradicción, Carlos, para que tú te des cuenta de que tú mismo no te estás dando cuenta de tanto enredo modalista que tienes en la cabeza. Dijiste ahorita, y lo estoy anotando todas tus palabras, dijiste, Jesús el Hijo no era un hombre completo, sino un cuerpo. Atención, estas son palabras de Carlos. Y ahora Carlos dijo, ¿quién fue llevado al desierto? No fue Dios, porque Dios no puede ser tentado, sino solo un hombre puede ser tentado. Ahora yo te voy a hacer la pregunta, ¿quién fue tentado, mi estimado Carlos? Un cuerpo sin raciocinio alguno o una persona humana completa que puede caer en pecado o puede ser tentado por el mal.
Yo quiero que tú no seas honestos aquí. Yo quiero que tú nos digas si el Hijo de Dios, el que fue tentado en el desierto, era un hombre verdadero y por ende Satanás lo tentó. ¿Tú crees que Satanás va a tentar a un Dios que no puede ser tentado por el mal, mi hermano? O sea, tú estás pensando en tus palabras. ¿Quién fue tentado? ¿El Hijo de Dios, que es un hombre verdadero? ¿Sí o no? Ya le abro el micrófono al estimado. Sí, ya, un momentico, Carlos, estimado, Sí. pero un momentico. Sí, bueno, el estimado Arturo, usted ayer sí dijo que el Hijo era Dios, pero ahorita en la pregunta que usted le está haciendo, aclárele si ese Hijo sí era Dios o no. O bueno, esperemos que Carlos Enrique conteste. A ver, estimado Carlos. No, te repito, si esa carne no tuviera espíritu, no habría un hombre y no habría un Dios manifestado en carne. No lo habría. Esa carne tenía que tener espíritu y la tuvo. No, la pregunta no fue esa, mi hermano. Mira, yo creo que tú pongas atención. Tú dijiste ahorita que Jesús el Hijo no era un hombre, sino solo un cuerpo. Tú no estás refiriéndote al Hijo como una persona real, humana. No, para ti Jesús no es una persona humana, porque tú lo dijiste, no era un hombre como nosotros. Y eso es grave. Y después dijiste casi ahora que el Hijo fue llevado al desierto por ser un hombre para ser tentado. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿el Hijo de Dios fue llevado al desierto por ser un hombre verdadero? ¿Sí o no? Claro, es un hombre verdadero. Pero te repito. Cambiaste ahora. No, es que tú estás malentendiendo las cosas, Arturo. ¿Sí? No, yo estoy anotando tus palabras, yo las estoy anotando aquí, todas tus palabras. Yo no estoy hablando de una carne sin espíritu, porque una carne sin espíritu está muerta, no tiene vida. Por eso empecé diciéndole, desde el vientre de María tenemos a Emanuel, Dios con nosotros. Desde el vientre de María, el primer milagro que se dio fue la unción del Espíritu Santo para Elizabeth y su criatura Juan Bautista. Desde el vientre de María, ¿sí? Jesús no necesitaba llegar a los 30 años y ser ungido para poder derramar del Espíritu o sanar. No. Él no necesitaba nada de eso. Él era Dios. Él fue ungido porque es un requisito para todo hombre. Él fue bautizado porque era un requisito para todo hombre. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Eso pasó con él como hombre. Okay. Te voy a hacer otra pregunta rapidito. Cuando él era un bebé, ¿quién lo salvó de las garras del rey que quería matar a todos los niños? ¿Quién salvó a Jesús? Oye bien lo que te voy a decir. ¿Quién salvó a Jesús, ese niño inofensivo, de las garras del rey que quería matar a todos los niños varones en ese tiempo? ¿Quién salvó a Jesús cuando era un bebé? Adelante. Dios. ¿Lo salvó Dios? Ese Dios que está afuera y está en el Hijo. Es que eso es lo que yo quiero que usted comprenda, entienda y acepte. Aquí no se puede hablar de un Dios que está enclaustrado en los cielos y siempre en los cielos y solo en los cielos. No. Aquí hay que hablar de un Dios que está en los cielos, está en la mar, está en la tierra y en todo lugar. Y eso nos lo enseña David. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Ok, entonces Jesús guardó al Jesús bebé en la tierra. Claro, ahí te voy a decir algo. Tremendo. Jesús guardó a Jesús, ¿sabes por qué? Porque resulta que Jesús es el nombre oculto en el Antiguo Testamento. Jacob en el capítulo 32 de Génesis, Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, Manoah en el capítulo 14 de Jueces. Preguntaron, dinos tu nombre, decláranos tu nombre. No sabían, ¿sí? Decimos que es Jehová, que es Yahweh, nombre agregado en el año 400 después de Cristo, ¿sí? Pero el nombre de Jesús estaba oculto.
para los judíos en ese entonces no le había sido revelado a los israelitas el nombre del Padre. ¿Sí? Mire, si usted escudriña en varias Biblias, va a encontrar algo bonito. Allá en Jueces 13, 21 más o menos, o 20, donde hay Biblias, porque yo las he leído, donde dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Hay otras que dicen admirable, ¿no? Pero hay Biblias que dicen, mi nombre que es oculto. No sabían el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque ese nombre no le era dado a ellos. La promesa era, como dice Primera de Pedro 1, 10 y 11, era para los del tiempo de la iglesia, con la venida de Jesucristo, que es el Padre viniendo a dar a conocer su nombre, Ok, cumpliendo estimado. Ajá. Ok, está bien. Sí, no nos alarguemos tanto con la respuesta. Solamente quería saber eso. Ya dijiste que tienes dos Jesús, uno que guarda y el otro que es guardado. Bueno, está bien. Bueno, le doy paso a Elkin. Adelante, mi hermano. Amén, hermano. Sí, mire, aquí ya está la gente reaccionando. O sea, Dios le bendiga, estimado Jorge Martínez, que es trinitario también como yo. Jorge está diciendo, Jesús guardó a Jesús. Él le está haciendo una pregunta, estimado Carlos, para que usted aclare esa parte. Ya le contesté porque fue la pregunta que me hizo Arturo. Claro, Si hay Jesús, un Jesús que guarda a un Jesús, ese espíritu, ¿sí? Que no había dado a conocer su nombre, guardó a ese Jesús que es la manifestación del Padre en forma visible. Sí, yo puedo decir eso. Como yo puedo decir, Jesús, el Cristo, estaba compuesto de carne y espíritu, y su carne se llamaba Jesús y su espíritu se llamaba Jesús. ¿Y quién es el espíritu de ese Jesús? El Padre. entonces un momento, estimado Carlos Enrique, tú no estás Sí, diciendo abiertamente que hay un Jesús, ¿cómo es, decir, físico y un Jesús no físico? sí, claro. Pero Es que eso no es, son dos, pero eso no son dos Jesús, no, uno. ¿no? Uno, ¿por qué? Porque el Pero físico, uno, carne, y el espíritu que no es físico es el Padre y es en el Hijo, el espíritu del Hijo. ¿Sí? pero tú tienes un Jesús guardando a otro Jesús y estás confirmando eso. No estoy confirmando dos Jesuses Pero tú separados. ahorita dijiste que un Jesús guardó al otro Jesús y dijiste que sí. Claro, porque es que el Padre se llama Jesús. No había sido dado a conocer ese nombre, pero ya lo sabemos. O sea, Yo por tú tienes un Jesús que es el Padre invisible, no está corporizado, llena todo, y hay otro Jesús que está físico, como decir, manifestado en un hombre. sí, claro. Por eso te digo, el Padre no solo estaba enclaustrado en los cielos, también estaba en el Hijo. Era el Pero cuando, Espíritu. o sea, entonces cuando Jesús dijo, el Padre está conmigo, es porque sí estaba un Jesús Padre con un Jesús Hijo. Sí, ¿Y a ti no te suena eso como politeísmo, como un padre con otro padre? No. no, porque para mí eso es Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Ya, Sí, voy a darle paso al estimado Sergio. Adelante, estimado Sergio. Gracias, Elkin. Carlos, muy interesante la conversación y la verdad que aplaudimos tu sinceridad pues en lo que crees y expones. Carlos, te pongo en contexto. Álvaro sí, Torres, que es el presidente de la IPUC, dijo que el nombre de Dios no era Jesús, sino Jehová. Y tú hace 30 segundos nos dices que el nombre de Dios no es Jehová, sino Jesús. ¿Cómo hacemos para nivelar de pronto esos dos puntos de vista, entendiendo que los dos son IPUC? Álvaro Torres dice que el nombre de Dios no es Jesús, que el nombre de Dios es Jehová. Y tomó eh, como referencia el texto de la Biblia donde dice que este será mi nombre y con él se me recordará para siempre. Pero tú me dices que el nombre de Jehová es un nombre que se dio a conocer 400 años después de la muerte de Cristo. ¿Cómo hacemos, cómo traemos ahí el balance en sí? ¿Cuál es el nombre entonces de Dios? Adelante, Carlos. ya, bueno. El Señor Dios Todopoderoso, el Padre, habló con Jacob allá en Peniel. ¿Sí? Peniel le dijo que quería saber su nombre, pero ¿qué pasó? Solo lo bendijo.
a Moisés también le dijo, dime tu nombre porque voy a ir y tu pueblo me va a decir cómo te llamas, quién te envió. ¿Qué le dijo él? Dile, yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. El Señor, ¿sí? Que aparece es Adonai. Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, ¿sí? El Jehová no aparece ahí, ¿sí? Porque si el Jehová fuera, entonces tenemos que tener en cuenta que la primera persona en el Antiguo Testamento, en Génesis, que dijo Jehová, fue Eva, no fue Adán, fue Eva, ¿sí? Pero entonces Jehová no es el nombre del Padre. Si fuera el nombre del Padre, Manoa tampoco lo hubiera preguntado, porque ya Moisés se lo había enseñado al pueblo y Manoa es después de Moisés. Carlos, Entonces, qué pena interrumpirte. Ya te doy la palabra. O sea que en ese sentido Álvaro Torres se equivocó. no le ha sido revelado lo que yo tengo. O sea, usted se ratifica. A Álvaro Torres no le ha sido revelado el nombre del Padre, que es Jesús. Sergio, entiende eso. A unos se les da más que a otros. Él puede ser el presidente de la iglesia, pero él no ha entendido esto, que el Jehová, el Yahweh, apareció fue 400 años después de Cristo, cuando 70 judíos llamados los masoretas cogieron el tetragramatón y le agregaron vocales. De ahí apareció el Yahweh, y de ese Yahweh viene el Jehová. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir, por eso yo cuando leo, por ejemplo, los Salmos, y yo encuentro la palabra Jehová, yo no digo Jehová, yo digo Jesús, porque yo ya sé cómo se llama ese que muchos llaman Jehová, sé que se llama es Jesús. Ya, entonces cuando dice en Gracias, Filipenses Carlos. 2, que dice, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, entonces tú no crees que Jehová le dio un nombre sobre todo nombre, sino que Jesús le dio un nombre sobre todo nombre a Jesús. Correcto. Sí. O sea, el Jesús que tú dices le dio el nombre al otro Jesús. El Jesús, que es el Padre, le dio como heredad su nombre, por eso el Hijo se llama Jesús. ¿Sí? Ya. Bueno, aquí entró un Elkin, estimado 30 universitario. segundos. Elkin, 30 segundos nomás. O sea que Carlos Enrique nos confirma que a Álvaro Torres no le ha sido revelado el nombre del Padre. Que en ese sentido, aunque sea el presidente de la IPUC, no le ha sido revelado esa parte del nombre que es Jesús, según nos dice Carlos Enrique, que a unos les es revelado más y a otros menos. Gracias,